es un tema un poquito bien amplio y no quiero aumentarles más de contenido temático. Igual lo tengo tiroides, igual lo voy a dar el próximo viernes, lo que es tiroides en presencial, pero eso no lo voy a meter al examen, solo voy a meter esta semiología del cuello y paratiroides. ¿Ya? ¿Están de acuerdo o quieren dar de todo? Chicos. Está bien. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya he sacado foto. Después voy a sacar otra foto para terminar la clase. Ya esos son sus asistentes. Pueden apagar sus videos. Bueno, habíamos hablado sobre el examen físico del cuello. Y se acuerdan que habíamos mencionado aquí que cuando hacemos el examen físico del cuello, ¿qué primero tenemos que revisar? Los movimientos del cuello. Después de los movimientos del cuello, ¿qué tenemos que revisar? La tiroides. Tiroides. Después, ¿qué tenemos que revisar? Los vasos del cuello, ver la estructura anatómica de la laringe y de la tráquea. Y posterior a qué? A los ganglios linfáticos que hoy día les voy a enseñar también. Cuando hacemos semiología del cuello, solo podemos hacer 3 técnicas semiológicas, una llamada inspección, palpación y auscultación. Cuando nos vamos a la inspección, aquí ya he colocado lo que es anormal. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que ese cuello sea simétrico, que las pulsaciones encontradas sean normales, que no tenga limitación en los movimientos. Ay, perdón. ¿Qué más? Que no haya agrandamiento de estructuras. Y otro, que no haya lesiones en piel como hematomas, cicatrices o heridas, ¿no ve? Bueno, cuando hacemos la inspección nuevamente, ¿qué es la inspección? El arte de observar. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si es simétrico, si es cilíndrico y otra cosa, no se debe palpar, ¿quién hemos dicho? La glándula tiroides. Dice que cuando tenemos tortículos, tanto la posición y la actitud y los movimientos se encuentran disminuidos. Aquí podemos ver otros tipos de cuellitos que ustedes ven. Aquí están viendo. Tenemos el síndrome de Turner y un síndrome de Klippel-Feil. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Lo más básico. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, la palpación, ahora sí es lo más importante, quiero que me entiendan un poquito, ¿ya? Cuando hablamos en la palpación, lo primero que tenemos que buscar es a nivel de la tráquea, y lo que más nos observamos en la tráquea es si es simétrica y si esta presenta desviaciones. Bueno, para hablar de las desviaciones, ahora lo vamos a hacer práctica al estilo virtual. Prendan sus cámaras toditos, que quiero verles que se estén tocando el esternocleidomastoideo como está en la imagen. Vamos, vamos, vamos. Vamos, lo importante es que aprendan. Por eso he hecho la clase hoy día, para que no haga, la otra semana podía hacer. Muy bien. Escuchen. Voy a prender mi cámara, si me ven. Sí, creo que me ven. ¿Me están viendo, no ve, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, agarran lo que es el dedo índice y primero identifiquen sus esternocleidomastoideos. Vamos a tener 2 esternocleidomastoideos, uno aquí y otro aquí. ¿Han identificado? Sí, doctor. Muy bien. Con la otra mano vamos a simular que tenemos una masa que está comprimiendo la región lateral y vamos a producir un desviamiento para que se den cuenta cómo se observa el esternocleidomastoideo. Entonces van a hacer con su mano como si fuera una masa, se ponen a la región lateral del cuello y lo desvían el esternocleidomastoideo. Y me avisan cómo se palpa. ¿Lograron?
¿Lograron o no? ¿Más rígido? Ya. Entonces, cuando está desviado esa región, siempre tenemos que pensar, miren, como nos ha dicho, más rígido, puede ser por un tumor, puede ser un agrandamiento unilateral de la tiroides, puede ser un aumento o acumulamiento de líquido o aire en el espacio pleural o un aneurisma aórtico. Ya se han dado cuenta más o menos cómo se logra ver cuando está desviado, ¿no ve? ¿Verdad o mentira? Sí. ¿Verdad? Listo. ¿Cuándo nos vamos a hacer el examen físico de la tiroides? Quiero que sepan esto. Para ver tiroides tenemos que hacer 4 abordajes, ¿ya? Un abordaje anterior donde vamos a tener 2 maniobras, la maniobra de Cray y la maniobra de la Hay. Un abordaje posterior donde vamos a tener la maniobra de Kervain y la tercera que es maniobra de Marañón y por lo tanto hacemos también su inspección. Bueno, vamos a comenzar con la maniobra anterior. ¿Cuál había sido la primera maniobra? Perdón, la maniobra posterior. ¿Cuál había sido? La maniobra de Kervain. Ahí ustedes utilizan, como se ve en la imagen, las 2 manos. El médico se va en región posterior, se llama una palpación bimanual y le pides al paciente que haga la deglución, como si estaría haciendo pasar alimentos. En esta palpación de Kervain nos va a permitir precisar lo que es el tamaño, el contorno, la superficie, la consistencia de ¿quién? De cada uno de estos lóbulos tiroideos. Bueno, podemos decir al paciente para hacer también una palpación monomanual, le pedimos al paciente que haga una inclinación ligera de la cabeza hacia el lado que queremos palpar el lóbulo, el lado opuesto. Los dedos ponen el lado opuesto y deben desplazar nuevamente la glándula en dirección lateral, de manera que los dedos que palpan pueden sentir mejor este lóbulo que estoy marcando aquí con mi cursor y nuevamente le dice a la persona, por favor, trague. Entonces, normalmente no se debe presenciar un aumento de tamaño de la glándula tiroides. ¿Se entiende, no ve, chicos? Otro, maniobra de la Hay. La maniobra de la Hay dice, se coloca el pulgar derecho presionando la cara lateral de la porción superior de la tráquea y el borde inferior del cartílago de tiroides. Cuando vamos a encontrar ese signo positivo, ya tenemos que pensar en una hiperplasia fisiológica, en un bocio, en un cáncer y una tiroiditis, la más común, llamada tiroiditis de Hashimoto. Otro tenemos la maniobra de Cray, que es monomanual. ¿Qué haces? El pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto. ¿Y qué hace con esta maniobra? Si les pregunto, la maniobra de Cray, ¿en búsqueda de qué es? Les puedo preguntar, ¿qué van a buscar? ¿Nódulos? Nódulos. Nódulos. Listo. Nódulos. Otro, muchas veces vamos a encontrar los quistecitos a nivel de la región tirogloso. También se puede hacer la palpación en forma de pincita con el pulgar y el índice. Aquí es lo que quiero que me tomen atención. Muchas veces la radiografía nos cuesta. Cuando hacemos la maniobra de Marañón, nos está indicando, ¿están viendo lo que estoy dibujando, chicos? Sí, doctor. Nos está mostrando que hay alguna estructura agrandada de tamaño, que no es lo normal, ¿no ve? ¿O qué creen? ¿Normal o no? Ahí ustedes le van a pedir al paciente, le van a decir, por favor, señor o señora, levanten los brazos como si estarían pidiendo a Diosito algún favor, o como la Genkidama. ¿Se acuerdan cómo es la Genkidama? ¿Se acuerdan o no? Levantando las 2 manos. Levantan las 2 manos y le piden al paciente que haga una extensión de la cabeza o puede decirle, por favor, puede mandar su cabeza hacia atrás. Entonces, inmediatamente el paciente, como tenemos una estructura aquí aumentada de volumen, ¿qué le va a producir? Porque va a haber obstrucción. ¿Qué es lo que vamos a tener primero? Dificultad respiratoria. Y si hay dificultad respiratoria, ¿de qué va a estar acompañada también?
de congestión facial. O también podemos encontrar que estrechamiento del orificio torácico superior. Esta maniobra de Marañón, cuando es positiva, el paciente te muestra disnea, disfagia y disfonía. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho las historias clínicas y me colocaban disnea? ¿Se acuerdan o no? Sí, doctor. Ahora aquí viene la pregunta. Cuando hacemos la enfermedad actual, ¿se colocará signos o síntomas? Síntomas. Síntomas. Entonces, no me acuerdo Síntomas. no sé si era en su grupo de ustedes o en otro grupo, me dijeron, doctor, ¿y para qué ya voy a colocar dificultad respiratoria? ¿Por qué no le coloco disnea? ¿A ustedes qué dicen? ¿Estaría correcto colocar disnea en la enfermedad actual o dificultad para respirar? Dificultad para respirar. Dificultad, porque disnea es un diagnóstico, doctor. Es un signo. ¿Y disfagia qué Dificultad para sería? respirar. ¿Qué sería disfagia? Doctor Pablo. Dificultad para tragar o deglutir. Dificultad para tragar. Dificultad para la deglución. ¿Qué me ha dicho? Para tragar, sigue con sin terminología médica. Ismael. Doctor Pablo, Dime. a mí en semiología 1, en la práctica, y me acuerdo muy bien, el doctor, un doctor me ha dicho en motivo de, tu examen va a ser, te voy a dictar tu motivo de consulta y luego haces toda tu historia. Entonces me ha dictado dificultad de respiración, tos no, fiebre y sibilancia me ha puesto así, doctor, sí, y lo tengo todavía en mi WhatsApp ese motivo. Tal vez te ha puesto sibilancia, tal vez para que le digas, doctor, no existe eso, está errado. A veces los doctores colocamos como evaluación indirecta para saber si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Porque imagínate si ahorita yo te coloco, miren, ya al analizar con ustedes, les coloco sibilancias, sibilancias. ¿Qué me van a decir ustedes en mi motivo de consulta? Ustedes. Está mal, pues, doctor. Entonces, ¿hay qué demuestras? Estás demostrando que ya tienes un conocimiento adquirido o no. Ahora, excepto que le hayas dicho que está mal y el doctor te haya dicho, no, está bien. También puede ser un motivo, no sé, pues. Sí, ha levantado la mano. ¿Quién ha levantado? Sí, yo, doctor. En la última clase que pasé en mi práctica, justamente tocamos eso, porque en mi historia clínica yo utilicé los términos que usted nos enseña, pero la doctora me dijo que está mal. Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? Porque cuando yo mencioné, por ejemplo, lo que usted dijo, sibilancia o disnea, o son términos médicos, pero para la doctora no estaba bien eso. Es decir, ella ya dijo que era diagnósticos, por eso yo le mencioné diagnósticos. Por eso en la enfermedad actual no se coloca disnea, ni disfagia, ni disfonía. Por eso. Se coloca síntomas, lo que yo les he dicho, busquen síntomas, signos solo se coloca a partir de que ustedes realicen el examen físico. Por eso les he ido corrigiendo en las historias, porque muchas veces en asma me colocaron sibilancias. O no estoy equivocado, chicos. ¿Qué dicen? ¿Han puesto o no han puesto? Sí, doctor, así mi ejemplo incluso. Ha sido sibilancias, pero no entran porque había sido signo. Entonces, primero, ¿qué hacemos en la semiología? Síntomas. Y después, ¿qué hacemos? Signo. ¿Y cuándo hacemos signo? Cuando realmente al paciente lo valoramos, lo palpamos o hacemos la técnica semiológica. Se está entendiendo un poquito más, ¿no ve? Sí, doctor Pablo. Sí, doctor. Bueno, Sí. ahora se los he traído aquí unas diapos, cosa de que ustedes ya sepan, porque muchos de los chicos del internado se están confundiendo. Ya yo quiero que ustedes dominen, porque al dominar esto ustedes, chicos, van a saber muchas enfermedades, van a ser capos al momento de diagnosticar, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tipos de ganglios linfáticos tenemos? Pero antes de hablar de los tipos,
Cuando ustedes van a palpar la región del cuello o cuando hagan la tiroides, siempre se den un minutito más para la palpación de ganglios linfáticos. ¿Qué quiero que vean ahí? La forma, el tamaño, la sensibilidad, la consistencia y la adherencia. Ya chicos, siempre traten de buscar estos 5 aspectos al momento de realizar la palpación de los ganglios linfáticos. ¿Cuántos ganglios linfáticos tenemos? 8. Los primeros llamados preauriculares, que solo es, aquí está. Inmediatamente detrás de la región auricular que tenemos, o retroauriculares, aquí está. Los occipitales, los ganglios tonsilares, los submaxilares, ¿qué más? Los submentonianos, y esto es lo que más nos va a diferenciar cuando hacemos palpación para ver la tiroides. Porque también no se acuerdan, ¿qué buscamos con la maniobra para tiroides, chicos? Nódulos, o no buscamos nódulos. Y si un ganglio linfático está inflamado de la cadena cervical y superficial y profunda, ¿nos puede confundir en el diagnóstico o no? Doctor, una consulta. Digamos, si presenta lo que es un paciente con una inflamación por una faringoamigdalitis, ¿qué ganglio se va a comprometer? ¿Es un maxilar? Porque obviamente cuando hay una inflamación... Ahí está tu respuesta. ¿Cuáles se inflaman? Sí, ¿qué ganglio se va a comprometer? ¿Qué se llama? Te lo estoy dibujando. ¿Qué se llama? Submandibulares. Aparte de decir amigdalitis, miren, podemos decir que tenemos un absceso dental o podemos encontrar una metástasis de tumor del piso de la boca. Ahora, si los retroauriculares están inflamados, ¿en qué tengo que pensar? Directamente tengo que pensar en otitis. Ahora, si los occipitales están inflamados, tengo que pensar en una infección del cuero cabelludo o en una infección llamada la rubiola también, ¿ya? Ahora, miren, si las cadenas cervicales, que ya les he mostrado, ¿se acuerdan? ¿No? Les he mostrado esas cadenas cervicales superficiales y profundas, están aumentadas de volumen. ¿En qué hay que pensar, chicos? En metástasis de tumor faríngeo, en enfermedad de Hodgkin, en infecciones virales. Y otra cosa, cuando un paciente venga y te dice que ha tenido un pequeño resfrío y ha tenido relaciones íntimas con una persona que no conocía, nos puede hacer pensar que el paciente haya contraído ¿qué? VIH. VIH. Ahora, los supraclaviculares es bien interesante porque nos dice que hay un cáncer de mama. O también podemos ir a algunas metástasis de tumores dentro del tórax o linfomas. O puede haber un compromiso por un tumor en la cavidad abdominal. Entonces, les estoy demostrando que unos simples ganglios linfáticos ya nos puede orientar a una serie de patologías. Lo que quiero que se den cuenta cuando hagan el ganglio linfático, lo más importante es esto. Entonces, ¿cómo tiene que estar el ganglio linfático? Tiene que ser elipsoidal, máximo debe medir 1 centímetro y a región inguinal, alguna vez van a palpar, es 2 centímetros. Tiene que ser indolor, tiene que ser blando, elástica y móvil. Si cambia este patrón, ya lo consideramos como patológico. ¿Ya? ¿Se está entendiendo, no ve, chicos? Lo más importante. Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es lo que quería que recuerden en semiología para hacer la palpación. Ahora vamos a ir un poquito más a enfermedad ahora. Esperen un ratito. Sí, doctor. Esta presentación lo he hecho un poquito más diferente. ¿Saben por qué? Porque más o menos las preguntas van a ir en este estilo. Entonces, quiero que vayan a leer las diapos, lo vayan haciendo en esa forma, cosa de que ustedes cuando encuentren la pregunta ya digan, ya he leído. ¿Ya?
Miren, si les pregunto, según concepto referido al hiperparatiroidismo, ¿qué vamos a decir? Que el hiperparatiroidismo se clasifica en tres, en primario, secundario y terciario. Pero el hiperparatiroidismo, ¿qué había sido? Una afección endocrina. Entonces les puedo decir, marque la respuesta correcta de acuerdo al hiperparatiroidismo. Entonces, cuando hablamos de hiperparatiroidismo, nunca se olviden, acuérdense de esto, ¿qué se llama? Hipercalcemia. Si hay una hiperfunción de la glándula paratiroides, ¿qué hay el aumento? Hipercalcemia. Entonces, nunca se olviden, hiperparatiroidismo es hipercalcemia. Bueno, el hiperparatiroidismo es el más frecuente cuando el paciente te trae un laboratorio con calcio aumentado, que en otras palabras sería hipercalcemia. Dice que es más frecuente en las mujeres con respecto al varón. Les puedo preguntar, ¿cuál es la etiología del hiperparatiroidismo? Ustedes van a buscar adenomas, hiperplasia glandular o carcinoma paratiroideo. ¿Se está entendiendo más o menos cómo voy a hacer las preguntas, no ve, chicos? Sí, doctor. La radioterapia cervical ha sido descrita como el factor de riesgo para desarrollar adenomas paratiroideos. Entonces, el hiperparatiroidismo primario, ¿qué habíamos dicho? Es una alteración de la paratiroides en presencia de tres cosas importantes. Etiologías: adenomas, hiperplasia o carcinoma, especialmente por las distintas mutaciones del DNA de las células paratiroideas. La mayoría de los casos que habían sido esporádicos. Perdón chicos, aquí. Listo. Hasta ahí. Si les pregunto, características del hiperparatiroidismo primario, ¿qué me van a responder? Hipercalcemia, doctor. Hipercalcemia. ¿Y cuáles son sus etiologías? Adenoma, carcinoma y Hiperplasia. 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 Listo, ya está. Ahora, cuando hablamos de hiperparatiroidismo secundario, dice que eso significa que, miren, entonces, ¿qué podemos encontrar en el secundario? El primario había sido hipercalcemia y el secundario, ¿qué había sido? A un descenso de la calcemia. El hiperparatiroidismo secundario puede ocurrir en pacientes que tengan insuficiencia renal crónica y menor producción de calcitriol. Diferente, ¿no ve que el primario, chicos, o no? Así también con individuos con ingesta o absorción inadecuada de calcio, dice, como ocurre en estados de déficit de calcio o trastornos gastrointestinales que cursan con mala absorción. El hiperparatiroidismo terciario, ¿en qué hay que pensar, chicos? En déficit crónico de vitamina D. Ahora, si les digo, en referente al hiperparatiroidismo primario, ¿qué es lo que le caracteriza? Hipercalcemia. Con referente al hiperparatiroidismo secundario, disminución de la calcemia. Y el hiperparatiroidismo terciario, déficit crónico de vitamina D. Listo. Las causas del secundario son varias. Les puedo colocar causas de hiperparatiroidismo secundario. Pueden ser insuficiencia renal, ingesta inadecuada de calcio, mala absorción de calcio, pérdida de renal de calcio e inhibición de la resorción ósea. Si les luego preguntar, solo les voy a preguntar los subtítulos grandes, no los subtítulos pequeños. ¿Ya? Listo. Clínica. Los síntomas que corresponden a un grado de hiperparatiroidismo, en la actualidad dice el 80% de los pacientes que son asintomáticos. Muy bien. Miren esto, se observa la imagen, ¿no ven? Lo voy a aumentar más. Me avisan si se observa mejor ahí su imagen. ¿Se observa mejor?
Sí, doctor. Sí, doctor. Tipo queso. Sí, doctor. Listo. Cuando hablamos de hiperparatiroidismo, miren el hueso normal cómo es. Están viendo, ¿no ve? Ahora miren el hueso en un paciente con hiperparatiroidismo. ¿Se nota la diferencia o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se nota, doctor. Muy bien. Guay. Listo. Las manifestaciones que pueden ocasionar el hiperparatiroidismo, ¿qué había sido? El primario, el más importante, Hipercalcemia. hipercalcemia. Otro, a nivel musculoesquelético, ¿qué te puede dar el hiperparatiroidismo? Debilidad muscular, dolor óseo, osteopenia y osteoporosis. Osteoporosis, doctor. A nivel neurológica y psiquiátrica, miren lo que te puede dar: astenia, depresión. Puedo hacer una pregunta así. Referente del hiperparatiroidismo en afecciones psiquiátricas, podemos encontrar, ¿qué van a buscar? Depresión, confusión, somnolencia, pesadillas, irritabilidad, labilidad emocional, estupor, coma, hiporreflexias, cuando ya hablamos a nivel neurológico. A nivel renal, miren lo que te puede llevar a producir el hiperparatiroidismo, chicos. ¿Qué se llama? Diabetes insípida nefrogénica. Entonces va a tener las dos P's de la diabetes. ¿Qué va a tener? Poliuria, polidipsia y tiene... Ya, aquí también tiene una cosa interesante, te da nefrocalcinosis y nefrolitiasis y acidosis tubular renal. A nivel gastrointestinal, ¿qué te da esta enfermedad? Anorexia, náuseas, vómitos, constipación, úlcera péptica y pancreatitis. Aquí se los he dibujado para el otro grupo. ¿Qué dice? A nivel de cardiovascular, dice que te produce una hipertensión arterial. Ahora dice acortamiento del intervalo QT. Aquí, ¿cómo estaría mi intervalo QT? ¿Acortado o normal? ¿Qué dice? Corto. O hacemos así, miren, deflexión positiva. Después tenemos la deflexión negativa. Inmediatamente una deflexión positiva. Y inmediatamente, en vez de tener el segmento intervalo QT, se viene así. ¿Se nota el acortamiento o no? De una a otra. ¿Se nota o no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Acortamiento del intervalo QT. Luego, ¿qué tenemos? Bradicardia. Y esto es lo que me llama la atención. Miren, chicos, esto empieza de como hay una gran cantidad de calcio. ¿Dónde se deposita el calcio? En las arterias coronarias, en el miocardio y en las válvulas cardíacas. Y estos pacientes son bien sensibles a los digitálicos. Otro, ¿cuál había sido el signo más evidente de la hiperfunción paratiroidea? Les voy a preguntar esta, anótense. Hipercalcemia. ¿Cuánto tiene que ser, chicos? ¿Cuánto debe ser el valor? 10.5 Mayor a 10.5 gramos de decilitro. ¿Se está entendiendo, no ve? Sí, doctor. Sí. Listo. En ocasiones, cuando hablamos de una secundaria, de una terciaria, ¿qué podemos? De una secundaria y una terciaria, ¿qué se llama? Podemos encontrar normocalcemia, pero siempre es bueno repetir esos exámenes para descartar. Ahora miren, lo más importante del hiperparatiroidismo se llama litiasis renal. Entonces, si un paciente se queja de cálculos renales, ¿qué también tenemos que investigar, chicos? A la hormona paratiroides. ¿Ya? Sí. Listo. ¿Dónde está? Vamos aquí. Otro. Miren, ¿qué llega a producirte el hiperparatiroidismo, chicos? Osteopenia y osteoporosis. Entonces,
¿Cómo voy a diagnosticar a este paciente si tiene un calcio elevado, una hipercalcemia 10.5? Inmediatamente le mando a hacer la densitometría ósea. La densitometría ósea nos sirve para ver en qué grado tenemos pérdida ósea, cómo está el hueso, si está débil o está muy desgastado, ¿ya? Ahora, la radiografía. Siempre es bueno pedir una radiografía para descartar si hay litiasis renal o nefrocarcinosis. Y le pedimos una ecografía para ver si tenemos nefrouterovesical, que nos sirve para detectar especialmente las calcificaciones anómalas. Entonces, cuando pensamos en hiperparatiroidismo, ¿qué tenemos que pensar a nivel renal? Cálculos. Entonces, si un paciente viene a tu consulta y te dice, doctor, tengo cálculos en los riñones, ¿qué tenemos que investigar también? Entonces, el diagnóstico definitivo, ¿qué había sido? Es realizar la medición de la paratormona, perdón, de la paratiroides circulante en el plasma. ¿Me están escuchando o se ha colgado el internet, chicos? Se escuchan, Sí, les escucho. Ya. Listo. ¿Qué más? Listo, ya hemos visto el hiper. Ahora vamos a ver el hipoparatiroidismo. ¿Qué es el hipo? Este es un poquito más complejo que el hiper porque dice que engloba a un grupo de enfermedades que cursan con un déficit en la síntesis o en la secreción de la paratormona. Dice, cuando la alteración radica en una resistencia de los órganos periféricos, dice, ¿a qué acción? A la de la paratiroides, el cuadro se denomina pseudo-hipoparatiroidismo. ¿Cuáles son sus causas y cómo se desarrolla esta enfermedad? Dice, existen múltiples causas que pueden clasificarse llamadas las iatrogénicas. Pueden ser por infiltraciones, pueden ser por destrucción paratiroidea, puede ser por neonatales, pueden ser por autoinmunes o pueden ser por un defecto genético en el desarrollo de la paratiroides. Entonces, cuando les pregunte etiopatiogenia del hipoparatiroidismo, entonces tienen que buscar estos. Y también se considera al hipoparatiroidismo como la enfermedad de DiGeorge. ¿Ya? Listo. Esto quiero que se aprenda, ya chicos, por favor, les voy a preguntar. Causas de hipoparatiroidismo. ¿Cuáles tenemos? Iatrogénicas. Después, ¿qué tenemos? Infiltración o destrucción. La tiroiditis fibrosa de Riedel, talasemia, enfermedad de Wilson, amiloidosis y carcinoma metastásico. Cuando hablamos de neonatales, dice que son secundarios al hiperparatiroidismo materno, secundario a la hipercalcemia o hipercalciúrica familiar y secundaria a la diabetes mellitus. Al nivel autoinmune, que había sido síndrome poliganglionar autoinmune tipo 1. Y cuando hablamos de defectos genéticos, lo más importante que quiero que nombres son estos. Síndrome de DiGeorge, sordera neurosensorial o displasia renal y los neuromiopatías mitocondriales como el síndrome de Klinefelter y Pearson. ¿Ya, chicos? Ahora, resistencia periférica a la paratormona. ¿Qué tenemos que saber? El pseudo-hipoparatiroidismo y el hipomagnesemia. Listo. El hipoparatiroidismo puede ser transitorio o bien permanente y a veces se desarrolla luego de varios años y puede ser consecuencia de una lesión directa en esta glándula. El hipoparatiroidismo transitorio es aquel que se presenta en el posoperatorio inmediato y se recupera espontáneamente entre 1 a 2 semanas y hasta los 6 meses. Se observa, dice, en un 20% de los pacientes sometidos a tiroidectomía total por carcinoma de tiroides.
El hipoparatiroidismo permanente luego de la cirugía del hiperparatiroidismo es más frecuente en la hiperplasia paratiroidea que afectan todas las glándulas. Otro que se llama tratamiento, se dice paratiroidectomía, que se la considera como mínimamente invasiva, especialmente cuando tenemos hiperparatiroidismo primario. Es una técnica más preservada, dice, que ha reducido en forma notable el riesgo de hipocalcemia permanente. ¿Se está entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, doctor Pablo. Sí, doctor. Listo. Cuando hablamos de Sí, doctor. hiperparatiroidismo por infiltración o destrucción paratiroidea, dice que se da especialmente en pacientes con hemocromatosis, así como los que reciben transfusiones reiteradas por la depósitos de paratiroides, que esto nos pueden llevar a un hipoparatiroidismo. La metástasis de carcinoma no son infrecuentes, pero son excepcionales porque pueden llegar a producir manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo. Cuando hablamos del hipoparatiroidismo neonatal, dice, en los primeros días tras el nacimiento puede presentarse, dice, un cuadro de hipoparatiroidismo neonatal, sobre todo en los prematuros y en aquellos hijos de estas madres que han tenido hiperparatiroidismo o diabetes mellitus. Hipoparatiroidismo autoinmune también es considerado como hipoparatiroidismo idiopático. Dice que también este se asocia a una insuficiencia suprarrenal y a la candidiasis mucocutánea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber cuando tenemos las clínicas asociadas a hipocalcemia? Quiero que sepan solo estas dos cosas, ¿ya? Alteraciones de neuromusculares, como el signo de Chopsteck, el signo de Trousseau, la tetania, las convulsiones, la poliomiositis y espasmos bronquiales. Y por último, que tiene signos y síntomas neurológicos y psiquiátricos, que son signos extrapiramidales como el parkinsonismo y la coreoatetosis, calcificaciones de la corteza cerebral, trastornos de la personalidad, irritabilidad, trastornos cognitivos, hipertensión endocraniana, espasmos distónicos y psicosis y psiconeurosis. ¿Ya? ¿Qué más? Especialmente cuando nos referimos a alteraciones ectodérmicas, el hipoparatiroidismo te produce piel seca, pelo áspero, uñas quebradizas, alopecia, hipoplasia del esmalte dentario, dentina irregular, aumento de la aparición de las caries. Eso es lo que más me llama la atención, chicos. Puede llegarte a producir psoriasis y un impétigo herpetiforme. A nivel del músculo liso nos puede llegar a producir disfagia, dolor abdominal, cólico biliar, disneas y sibilancias. Y a nivel oftalmológico nos puede llegar a producir cataratas subcapsulares, edema de papila y a las cardíacas. ¿Se acuerdan, chicos, en el hiperparatiroidismo que teníamos? Acortamiento del intervalo QT, ¿no ve? ¿Se acuerdan o no? Sí. Y en el hipoparatiroidismo, ¿qué vamos a tener? Prolongación del intervalo QT. Una insuficiencia cardíaca congestiva y una miocardiopatía. Y con eso, chicos, he terminado.